nuestros días, precisamente por el influjo del nuevo derecho, precisamente por el influjo de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, que muy acertadamente expresaba el doctor Ordóñez en su exposición, hemos llegado a una situación en la que no se habla ya de potestad jurisdiccional, sino que en la que se habla de poder judicial. Pero es que además del poder que individualmente todo juez tiene de juzgar, ejecutar lo juzgado, que es la entraña de la función jurisdiccional, aparte de esto, ¿para qué? Bueno, que para cosas malas se le ocurren muchas ideas, pero ¿para qué cosa buena hace falta un poder judicial que absorba los poderes judiciales individuales de cada juez, que son los mismos verdaderos jueces? Esta es una de las claves de la nueva separación de poderes, el reflujo de la administración de justicia a través del poder judicial que se pretende abusar. Podríamos introducir aquí la problemática de las Cortes Constitucionales o del Tribunal Constitucional. La propia existencia de los tribunales constitucionales destruye la separación de poderes. No hay separación de poderes allí donde hay tribunal constitucional. Porque los tribunales constitucionales inicialmente comenzaron teniendo competencias exclusivamente de control de constitucionalidad de las leyes, que la idea es genial. Pero allí donde existen territorios complejos, prácticamente adquieren competencias que tienen que ver con tribunales federales. Pero es que además la evolución del carácter jurisdiccional y de tutela de los derechos fundamentales en todos los países y ordenamientos jurídicos del mundo ha conducido finalmente también a lo mismo, a la inclusión de una tutela de los derechos humanos. Luego, por tanto, cualquier decisión de los tribunales de justicia, cualquier decisión del poder legislativo, cualquier decisión del poder ejecutivo es residenciable ante un superpoder de selección política que anula la división de poderes. Finalmente, pero no tengo tiempo y por tanto me van a permitir que eso lo omita, estarían las transformaciones de los dos modelos típicos de Estado constitucional, el modelo presidencial y el modelo parlamentario. No tengo tiempo de abordar y me van a permitir que lo deje. Es menor. Precisamente un catedrático de la Universidad de Yale, Ackerman, publicaba recientemente un importantísimo libro titulado The New Separation of Powers, libro donde demuestra de alguna manera la convergencia del sistema parlamentario y del sistema presidencial, que ya no son reconocibles respecto de su modelo original. Pero aquí me permiten porque si no voy a excederme mucho de tiempo. Termino con el segundo ámbito, el ámbito de la garantía de los derechos. El segundo ámbito en el que una constitución es reconocible y el segundo ámbito en el que el constitucionalismo reciente evidentemente muestra sus transformaciones y sus contradicciones. Por un lado, una ambición creciente y por otro lado una descomposición o una disolución. No olviden que crisis implica siempre oscilaciones de signos contradictorios. Allí donde nos encontramos oscilando entre signos contradictorios que tiran en direcciones opuestas, es una de las razones donde nos encontramos ciertamente en una crisis. Y esto es lo que ocurre en nuestros días en el constitucionalismo, en la separación de poderes, pero también en la garantía de los derechos. Yo en cuanto a la garantía de los derechos les voy a poner simplemente un ejemplo para no extenderme y una conclusión. El ejemplo es lo que la doctrina alemana llama en nuestros días la Drittwirkung der Grundrechte, es decir, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una transformación radical del juego de los derechos fundamentales. Los derechos humanos nacieron como un ámbito de protección de los individuos y de las personas frente a las invasiones del Estado. Se trataba, en la ideología liberal, de crear una especie de confín, de crear una especie de frontera que no pudiera ser traspasada por los poderes públicos de tal manera que se garantizara un ámbito de desarrollo de la libertad humana sin ser contradicha por los poderes públicos. Hoy esta concepción no es operativa ya. Hoy los derechos fundamentales no son derechos subjetivos frente al Estado. Hoy los derechos fundamentales son valores objetivos del ordenamiento jurídico, que por tanto transforman en su raíz el ordenamiento jurídico, que por tanto publifican el ordenamiento jurídico, que por tanto constitucionalizan todo el ordenamiento jurídico, que por tanto invierten en la relación ordinaria entre el derecho privado que deriva de la naturaleza humana, de la familia, de la persona, del contrato, de la propiedad, de la herencia, y que queda transformada por el contrario, publicitada en un derecho de naturaleza estatal. La Drittwirkung der Grundrechte se aplica a las relaciones entre particulares y es una revolución gigantesca, vivida primero en Alemania, vivida posteriormente en el resto de los países europeos y probablemente con acceso a la jurisprudencia constitucional de todas las cortes de los países
Termino con la reflexión relativa a los derechos, pero también se puede extender a la organización de los poderes. Ustedes saben que el Estado moderno, en su fase fuerte, la fase fuerte de la modernidad, se caracterizó por la afirmación de un bien público que era el bien de naturaleza estatal. El bien público, de alguna manera, era el bien privado de la persona civitatis, era el bien privado de la persona pública. Y a eso se le llamó bien público. Ese bien público se cambió por el bien común. El bien común era previsto, era comunicable, era el fundamento de la ley y el fundamento de la comunidad política en Aristóteles de Santo Tomás de Aquino. El bien común se eliminó, desapareció y fue sustituido por un subrogado bastardo que fue el bien público. En nuestros días, las transformaciones del Estado Nacional, las transformaciones del constitucionalismo, en el ámbito de los derechos y en el ámbito de los poderes, nos conducen a la eliminación del bien público. Hoy ya no hay más bien público. Hoy el Estado, la persona del Estado, se pone al servicio de los particulares para que estos puedan desarrollar libremente su personalidad. El Estado se convierte exclusivamente en un dador, en un fomentador, en un promotor de las iniciativas de los propios individuos, de tal manera que el cuadro de lo público, que ya era un bastardeamiento de lo común, en nuestros días es eliminado en favor de lo estrictamente privado. Es lo que el profesor Darío Castellano ha llamado el ordenamiento jurídico modulable, la existencia de un ordenamiento jurídico por módulos, en el que cada uno construye el ordenamiento jurídico que le es aplicable como en un restaurante pide a la carta. Termino. El ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional como parte del ordenamiento jurídico, lo dice su nombre, es ordenamiento. Ordenamiento quiere decir funcional al orden. Luego, por tanto, lo que no cabe es cambiar el ordenamiento por el orden. No es el ordenamiento el que crea el orden, sino que el orden es el que se concreta a través del ordenamiento. Todo el constructivismo moderno ha invertido la gnosiología, la metafísica, la ética y el derecho